De acuerdo a lo que voy a hablar enseguida, debo arrancar diciendo perdón de todo corazón, porque este mensaje debería haberse escuchado el domingo pasado. Solamente que en mi mente, en vez de 1 del 11, yo registré 11 y pensé que era el 11 del 11 y me llamó la atención un poquito que festejaban el aniversario el fin de semana pasado del pastor y de la esposa y se me pasó, la verdad. Pido perdón y gracias a la oportunidad, Noli y Graciela, de permitirme compartir la palabra de Dios este día y les agradezco de corazón que sea así. Y tiene mucho que ver con lo que voy a decir ahora porque justamente se trata de que cualquier aspereza que pudiera haber sea limada, sea pulida por el amor del Señor, que es mucho más trascendente. Ustedes saben, como dijo alguien una vez, que el Señor Jesús era peroísta, no peronista, peroísta, porque él decía, bueno, ustedes saben que la lógica popular dice tal cosa, pero yo les digo, y decía, pero, y una hermenéutica de Jesús que se puede hacer es ver las veces que Jesús decía pero, ver qué significado tenía en él la palabra pero, y hoy vamos a ver que se llama Cincinnati. Es una palabra italiana, Cincinnati. Es una palabra latina que quiere decir los que son como Cincinnato. Cincinnato fue un político romano tan honesto, que prácticamente lo obligaban a que lidere al pueblo romano. En homenaje a él, la población del estado de Cincinnati en Estados Unidos le puso al estado Cincinnati, que quiere decir los que son como Cincinnatus. Y entonces a Abraham Lincoln, que es el cincinnatiense más conocido, es conocido con el nombre o con el sobrenombre de el Cincinnatus. Eh, Jesús era conocido como un Cincinnatus, una persona trascendente a la realidad y a la lógica humana, más allá de esta tierra. Y él dijo así, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Lógico, ¿no? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos?
Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Yo voy a seguir el orden que Jesús usó acá para decirte que hay tres cosas que podemos hacer, tres ámbitos donde podemos aplicar este mandamiento de la palabra de Dios en la boca de Jesús para entender que esto es una tarea imposible, pero que se hace posible en el poder del Espíritu Santo. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a nosotros nos gusta pensar que ese texto es cuando estamos pasando un momento que decimos, ay, qué presión, qué carga, decir, no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quisiera animarte hoy a pensar que a esta persona, a esta cosa que odio, que no la puedo, que me revuelve las tripas, a esa cosa la puedo en Cristo que me fortalece. El primer ejemplo que Jesús mencionó fue de mayor a menor, es el de los enemigos. Enemigos quiere decir en este texto cualquier persona que está en contra tuya. Puede ser una persona de esas que es peroísta tuya, es decir, que cuando vos decís, vamos a hacer tal cosa, el otro dice, pero no, porque es difícil, o no, más vale hagamos tal otra, y siempre hace eso. Y a vos te da rabia porque te ningunea, o puede ser también una persona que vos sabés que ha estado tramando deliberadamente hacerte el mal. Una vez en la iglesia de Quilmes que yo pastoreé, una hermana de la iglesia que hacía el arreglo floral del templo, y de ahí la importancia de que aún los que hacen los arreglos florales eran gente espiritual en la iglesia, este tesoro de señora llegó al templo más temprano que la hora de la escuela dominical para hacer el arreglo floral. Entonces cuando fue a abrir la puerta del templo en la vereda, había un atado en la vereda, bien en la puerta, en la entrada del templo, había un atadito de yuyos rociados con algún aceite y algún otro líquido más. Era un embrujo, era un encantamiento. Creemos que fueron de un grupo, de un banda que había en la zona, por alguna razón se la agarraron con nosotros. ¿Saben lo que hizo esta hermana? Fue, buscó una bolsita de basura, lo agarró, limpió el aceite ese que había en el piso, lo tiró a la basura mientras oraba así. Señor, no sé si está bien lo que estoy haciendo, pero en tu nombre tiro esto porque no creemos en estas maldades, sino en tu amor tan grande. Esperó que termine el culto para no perturbarme de ninguna manera, y cuando terminó el culto me dije, pastor, le tengo que decir algo, no sé si hice bien o mal, no se enoje conmigo, pero cuando entraba en el templo encontré y así me contó. Así se resuelve el mal, en la posición de quien no da entidad al mal, no le da lugar al diablo, se lo niega, no le hace caso. El diablo te dice, no, cuidado, y vos decís, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los enemigos uno puede orar por ellos, es lo que dice Jesús. Mira, es lindo porque aún tiene la respuesta para cómo hago yo para amar a los enemigos. Una es ser falso y decir, ay, yo amo a todos mis enemigos. Te falta decir, ojalá tuviera más enemigos. Una enfermedad, un problema con un ser querido, un problema con una situación que te aflige, son difíciles de manejar. Pero acá dice lo que tenés que hacer, que no dice mandarle mensajitos y tarjetitas de colores, dice orar. ¿Podés orar por tu enemigo? Si tenés a alguien que te hace la vida imposible, un compañero de trabajo, por ejemplo, ¿podés orar por él? ¿Y qué dirías en tu oración? No te digo yo qué tenés que hacer. Yo digo nada más orar. ¿Y a vos qué se te ocurre? ¿A vos se te ocurre qué podrías pedir para él? Que lo refunda, no eso. ¿Qué pedirías en pro de él en tu oración? Lo dejo para que lo pienses. El otro ejemplo que menciona es el tema del ámbito social donde nosotros nos dejamos rodear por gente que amamos y que a su vez ellas nos aman a nosotros. Nos sentimos bien con ellas,
Nos gusta juntarnos, charlar, grupos de matrimonios, grupos de amigos, la juntada de los jueves, el grupo de hombres de la iglesia, ese grupo. ¿Qué pasa cuando hay gente que no es de ese grupo, que son del otro lado? En el mundo hoy día se está estableciendo una doctrina bueno, es lo que decía Jesús, oyeron que fue dicho, odien a sus enemigos. Bueno, ese es un mandamiento que mucha gente está siguiendo el día de hoy. Vos vas a la facultad, una chica de nuestra iglesia me contó, hay 2 chicas de la iglesia que estaban estudiando en la facultad y iban a la universidad y con el tema del aborto usan pañuelo celeste. Le han dicho de todo, le tiran cosas por atrás, porque la idea de hoy día es discutamos nuestras diferencias, sino odiemos e tirémosle piedras, matémoslo si es posible. Y fíjense ustedes que esa ideología cobra fuerza y entonces a veces uno también dice, sí, nosotros también deberíamos levantarnos y defender como en las cruzadas el Evangelio. Cuidado con eso, porque probablemente por hacerle un favor a Jesús estemos pecando en contra de él, que se aguantó la ofensa más grande que hubo, que fue la de recibir el beso de Judas. ¿Qué dice de hacer esto? De amar a esas personas. Los griegos, de más o menos unos 500 años antes de Cristo, los filósofos griegos, habían desarrollado entre sus muchos pensamientos muy profundos, muy inteligentes, uno que decía que una persona debería aprender algunas cosas a amarlas sin esperar ninguna recompensa. ¿No? Como por ejemplo, ves una obra de arte y dices, ¡ay, qué hermoso cuadro! Me llena de paz y entonces amás esa obra, pero la amás porque te llena de paz. Sino que una persona podría llegar a amar algunas cosas, no importando la ventaja que yo obtenga de ello. Por ejemplo, la honestidad. Si yo tengo que decir algo y lo tengo que decir, y si soy honesto, no voy a renunciar a la honestidad porque lo hago por amor a la honestidad lo que tengo que decir. O devolver algo que alguien perdió. Yo me encontré por lo menos 2 teléfonos celulares en la calle. Cuando lo conté, las 2 veces, cuando le conté a alguien, el otro día me encontré un celular en la calle, me dijeron, qué suerte. ¿Qué suerte para mí? O que pensar en el que lo perdió. Los 2, cuando los llamé, los 2 teléfonos, las personas que me atendieron, el abuelo del primer chico y el dueño del segundo teléfono, los 2 me dijeron qué suerte. Por ellos, yo me alegro, porque habían perdido el teléfono y lo recuperaron. Pero yo me perdí 2 ventas de celulares, bueno, voy a tener que salir a robar, si no. ¿Se dan cuenta? La lógica humana, la lógica de Dios. Y la última cosa que dice, y si saludan, entonces es otra cosa que nosotros podemos hacer. Vos tenés una persona que no te cae bien. Acá ya no es un enemigo, pero alguien que no te cae bien, alguien que te cansa. Alguien de esas personas que preferís no ver. ¿Podés saludarla? No, no lo puedo ni ver, no lo puedo ni ver. ¿De veras no podés ver? ¿Qué pasa con tus ojos? ¿Tiene una ceguera selectiva y hay personas que no las podés ver o no las podés nombrar? En Mendoza, en la iglesia, una familia habían pasado por una experiencia muy dura. El marido le encontraron que tenía otra mujer y lo terminaron echando a la casa, ya grande, y eran creyentes. Entonces la familia no se referían a él con el nombre, sino que le decían el ser. Entonces decía, che, ¿hablaste con el ser? Te depositó la plata el ser, le decían el ser porque no podían nombrarlo. Era el innombrable. Vos tenés una persona que no podés decir su nombre, decís esa o ese, decís el aparato ese o decís como dicen en televisión, esa persona, vos, si se le puede decir persona, bien. Si fuera Jesús te preguntaría, ¿podés abrazarla? La palabra que traduce acá, si saludan
a sus hermanos solamente. Ese concepto, ¿no?, de mi hermano. Este es verdaderamente mi hermano. Dicen que un creyente decía, pero esta persona es nuestro hermano, ¿no? Y dijo, ¿qué hermano? Conocido y gracia. Entonces, esa persona, ¿vos podés abrazarla? ¿Podrías abrazarla? Mira, yo te digo sí, porque en el Mundial estás ahí y gol de Argentina, te das vuelta y abrazás a un tipo que nunca en la vida lo has visto y lo estás abrazando, porque estás celebrando el gol de Argentina. Cuando vos podés abrazar a una persona que te cae pesada, no estás celebrando a esa persona y a las cosas que te haga. Estás celebrando que Cristo te liberó de los odios también. Así que yo dejo esto con las palabras de Jesús que dijo, sean ustedes perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto ahí no quiere decir sin ningún detallito, porque eso es imposible, pero sí de ser completo, de ser, nosotros somos hijos de Dios, sí, llevamos el apellido de Él, vivimos en la casa de Él, somos copropietarios de las cosas de Él, hablamos como Él, andamos como Él anduvo. Bueno, que Dios te bendiga, lo dejo para que lo pienses. Y un beso a ustedes a la distancia y que Dios les bendiga y bendiga a Graciela y a Noli.